Hola chicos, los saluda una vez más el profesor Andrés de su colegio de K. En esta ocasión continuaremos con el tema número 2 de la historia del teatro. Si recuerdan el punto de la historia del teatro en el que nos quedamos, fue una especie de muerte del teatro en Grecia y Roma, si se acuerdan. Pero esto fue a causa de la serie de conflictos bélicos que se dieron en ese territorio y que tuvieron como consecuencia la caída del Imperio Romano, que fue en donde nos quedamos. Pero si recuerdan, les comenté que tiempo después del teatro, el teatro volvería a nacer, y a esta nueva etapa del teatro le llamamos teatro medieval. Primero me gustaría mostrarles una línea del tiempo con las etapas del teatro que llevamos hasta ahora. Ustedes ya saben que la línea del tiempo se divide en dos, lo que ocurrió antes de Cristo y lo que ocurrió después de Cristo. Ya sabemos que el teatro nació en Grecia, aproximadamente en el año 538 a.C., y a este tipo de teatro, a este momento le llamamos el teatro griego. Después tuvo su apogeo en Roma alrededor del año 272, también antes de Cristo, y lo conocemos como teatro romano. Pero después de aquí tuvieron que pasar poco más de 1000 años para que el teatro volviera a verse tal como lo conocemos. En el siglo XI aproximadamente, el año 1000, pero después de Cristo ya, es que volvió a nacer. Es decir, que pasaron poco más de 1000 años para que el teatro volviera a verse tal como es. Y ese tipo de teatro es el que vamos a ver el día de hoy, que es el que se conoce como teatro medieval. Después viene una época en la historia que significó muchos cambios para la sociedad en general, incluido el teatro, el Renacimiento y con él el teatro renacentista, que va a ser el tema de la siguiente semana. Pongo la línea de tiempo en continuación por si nos da tiempo de ver más épocas en la evolución del teatro. Pero bueno, el teatro renacentista aproximadamente surgió en el siglo XVI, es decir, en el año 1500 aproximadamente. No se tienen fechas muy específicas del teatro medieval y del teatro renacentista, porque no se tiene mucho registro exactamente, pero por eso se ponen ya aquí a partir de siglos, ya no se pone un año en específico, sino se maneja en siglos. El teatro medieval en el siglo XI y el teatro renacentista en el siglo XVI. Bien, cuando decimos medieval, ¿a qué les remite? Tal vez puede ser a los castillos, a los reyes, a la época de los reyes, a los grandes caballeros y las cruzadas cristianas, o a estos grandes trajes metálicos que se ocupaban para las peleas, las guerras. Pero específicamente cuándo o en qué momento de la historia se dio, pues en la Edad Media. Como bien dice la palabra medieval, hace referencia a la Edad Media, que es un largo periodo que abarca del siglo V, pasando por el siglo XI, cuando renació el teatro, y hasta el siglo XV. Aproximadamente 10 siglos, que equivalen a 1000 años que duró esta etapa. Ahora bien, ¿qué acontecimientos importantes sucedieron en todo ese tiempo? En primer lugar, la caída del Imperio Romano, que fue consecuencia de las grandes guerras. Y bueno, el imperio se vio derrotado, poniendo fin a todo un sistema de gobierno impuesto por los romanos. También tenemos las cruzadas cristianas, que eran guerras en nombre de la Iglesia para reclamar territorio santo. Y otros puntos importantes fueron la etapa de la monarquía, es decir, toda la sociedad era gobernada por los grandes reyes de esa época. También el cristianismo tuvo su gran auge y gran influencia en las decisiones del gobierno. Y el feudalismo, que es un sistema en el que los vasallos rendían cuentas al señor feudal a cambio de trabajo de tierras. Todo esto me imagino que ustedes lo vieron o lo debieron haber tocado con Miss Claudia. Pero bueno, igual si no, aquí se los dejo y si tienen dudas también pueden preguntarme a mí o a Miss Claudia o investigar. ¿En dónde en general se dio el teatro? Pues en Europa. Y tenemos aquí un mapa de Europa. Todo este territorio que ven dividido era antes del Imperio Romano, pero cuando el Imperio Romano cae, se divide en estos pequeños territorios que ahora vemos divididos: Portugal, Castilla, Aragón, el Sacro Imperio, el Reino de Francia, el Reino de Hungría y todos los que están viendo aquí. Casi todo era del Imperio Romano, y cuando cayó fue que se empezaron a hacer estas pequeñas divisiones en territorios que posteriormente o años más adelante se convertiría en lo que ahora conocemos como los diferentes países que conforman Europa. Ahora sí, vámonos con lo que nos interesa.
¿Cómo es que surgió o renació el teatro en esa época? Bueno, como ya dije hace rato, en la Edad Media había una fuerte influencia de la Iglesia en la sociedad en general. Es decir, que entonces la religión era algo muy importante para ellos en esa época, porque estaba relacionada la religión con toda una filosofía de vida, en la que el hombre se encontraba en una constante búsqueda espiritual para poder lograr una conexión con el alma y obtener así también virtudes como la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, que la religión y todos sus temas era algo que en general interesaba a la sociedad. Y así es como surge el teatro religioso. Cabe mencionar entonces que el teatro medieval se va a dividir en dos, el teatro religioso y uno que veremos más adelante. El teatro religioso era interpretado en un principio por los mismos sacerdotes o frailes, y en estas primeras representaciones se significaban misterios de la vida de Jesús, misterios de fe, que estaba relacionado con textos bíblicos de la vida de Jesús, como son su nacimiento o su muerte y resurrección. Ustedes ya conocen un poco ese tipo de temas porque están muy presentes en la sociedad mexicana actual. También se hacían representaciones relacionadas con los milagros, específicamente más con pasajes de la vida de los santos o de la Virgen María. Y por último también se hacían representaciones alegóricas, que tocaba temas o figuras morales. ¿Qué es alegóricos? Bueno, eso ya lo vimos en alguna clase. Un personaje alegórico es aquel que toma forma de alguna figura abstracta que se hace presente de forma física en el escenario. Por ejemplo, si yo les digo la lujuria, pues la lujuria no se puede tocar o no es un personaje, no es algo que exista como tal, como persona o como un personaje que pueda hablar. Pues en el teatro así pasa, una figura abstracta como puede ser el aire, el sol, la lujuria, el amor, se hace presente en el teatro con un actor que interpreta a partir del vestuario y de la caracterización esa figura alegórica. Entonces, el teatro religioso tenía como fin evangelizar a la sociedad en general. Las misas en ese entonces no eran como ahora. Antes no se leían a lo mejor tal cual los pasajes de la Biblia como se hace ahora, para quienes han asistido alguna vez a alguna misa o conocen algo de la iglesia, ¿no? En vez de leerlos, se interpretaban. Entonces los mismos sacerdotes y frailes, en vez de leerlo como ahora se hace, interpretaban ese pasaje bíblico que se quería leer en ese momento. Entonces, esa era la finalidad y ese fue el fin por el cual el teatro volvió a renacer, pero al fin y al cabo sigue siendo teatro. ¿En dónde se presentaban muy específicamente? Bueno, se representaban en los retablos, que son, como la tenemos aquí en las imágenes, estructuras de madera que se construían para que los actores que en ese primer momento eran los sacerdotes, pudieran subirse ahí y todo el público pudiera verlo. Sobre todo era para hacer un nivel más alto. No lo hacían al ras del piso porque pues no todos veían. Había diferentes tipos de retablos, había unos que estaban un poco más construidos o unos más sencillos. En algunos retablos incluso tenían ya la forma de castillos, haciendo referencia a los grandes castillos de esa época. Y como dato curioso para todos, es en este momento de la historia en el que surgen o en el que se construyen los teatrinos, que fue lo que hicimos de tarea las semanas anteriores. Los teatrinos eran en un formato mucho más pequeño y lo que pretendían era hacer un teatro en forma más pequeña, pero igual representando estas grandes columnas de los castillos o haciendo referencia a estos pequeños retablos, pero a nivel escala. ¿Para qué? Bueno, en ese momento también había teatro independiente, si así le podemos llamar, que eran actores o que eran, sí, como bufones incluso, que se ponían en las calles a contar historias a los niños o a la gente que iba pasando con títeres. En un principio esos teatrinos era para hacerlo con títeres, como los que ustedes conocen ahora, o marionetas. Y posteriormente, conforme fue avanzando el tiempo, se fue haciendo también para uso de teatro de sombras o teatro de objetos, como fue el que hicimos nosotros, el teatro de sombras. Y después viene el teatro profano, que es el otro tipo de teatro en el que se divide el teatro medieval. La palabra profano significa todo aquello que no es sagrado, es decir, todo aquello que la iglesia, que no tiene nada que ver con la iglesia ni con la religión. Lo que pasó aquí fue que los intérpretes ahora eran los bufones y representaban personajes, diferentes personajes. Quienes los interpretaban eran actores
histriones, que histriones tiene que ver con estas personas que son sumamente talentosas y pueden hacer más de una cosa a la vez, como cantar, bailar, actuar, hacer acrobacias y miles de cosas, o los bufones, que es el antecedente de los bufones, que a lo mejor ahora ya no conocemos tanto, pero que tenemos alguna idea de cómo son. Estos, también cabe mencionar que en este tipo de teatro profano fue que también se empezó a meter la caracterización, es decir, ya se empezaron así a confeccionar vestuarios muy específicos para el tipo de personajes que se requerían. Si era un rey, pues se hacía todo un diseño y una confección del vestuario del rey para que pudiera hacerse. Si era un bufón, si era un vasallo, si era el personaje que fuera, se empezaba a caracterizar ahora sí con utilería y con vestuario. Y también se incluía muchísimo lo que era la música. Ustedes, si les digo música medieval, automáticamente va a venir a su cabeza un tipo de música que casi todos conocemos o que por lo menos tenemos un referente de cómo suena. Y en este tipo de teatro profano, lo que se representaban eran historias libres, relacionadas a lo mejor con historias de caballeros, de romances, de guerras, etcétera. Lo que ya empezaba a interesar un poquito más a la sociedad en general. Y aquí es justamente donde ya va a ser el puente entre el teatro medieval y el teatro renacentista. ¿Por qué? Pues como ustedes saben, en el Renacimiento la iglesia deja de cobrar tanta importancia y entonces ahora el centro de todo ya no es Dios, ahora es el humano por sí solo. Entonces, pues la iglesia pasa a tomar segundo término y se empiezan a contar y a tener diferentes historias e intereses en la sociedad. Tenemos aquí, por ejemplo, algunas imágenes de las caracterizaciones o los referentes que ocupaban para la construcción de sus historias. ¿En dónde se presentaban este tipo de teatro profano? En un principio, les voy a contar rápido, se representaban también en los retablos de las iglesias, los que eran de la iglesia. Estos retablos se ponían afuera, en los patios de las iglesias, y ahí eran donde se representaban. Pero la iglesia, en un momento, al ver que ya estos actores, estos histriones y estos bufones se estaban pasando de listos, entre comillas, porque además empezaron a representar sus historias relacionadas ahora con mascaradas, que eran toda una serie de festividades y celebraciones que hacía la sociedad en general, en la que muchas veces terminaba en lo mismo que el teatro griego, en un desenfreno sexual, pues la iglesia dijo, no, 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 hasta aquí llegaron, ¿no? Entonces expulsa de la iglesia completamente a todos estos actores, histriones y bufones y les dices, a usted ya no entras aquí, incluso a muchos los excomulgaron y los tacharon pues de herejes, y entonces este tipo de teatro y este tipo de actores empezaron a buscar diferentes espacios para presentarse, como lo fueron simplemente las calles abiertas. En algunos lugares se presentaban en los palacios, como en los palacios. Bueno, también aquí ya se empezó a abrir el teatro otra vez como una forma de entretenimiento. Entonces los reyes podían pagar a los bufones para que les hicieran algún espectáculo dentro de sus palacios y ahí iba toda la mini compañía de teatro, por así decirlo, a presentar sus historias para los reyes, para su entretenimiento. Y también después se empezaron a construir sus retablos propios, ya no los de la iglesia, ya eran sus propias construcciones de madera, que ahora eran también móviles, que no eran estáticas, que podían moverse y que tenían rueditas, y estos son los que se les llama ahora comúnmente carros de comedia, que son estructuras de madera que se pueden desdoblar y guardar para hacer representaciones en un escenario. Bueno, hasta aquí llegamos con el teatro, con el tema del teatro medieval. Espero que les haya interesado. Y bueno, les dejo aquí también abierto el chat de YouTube para que comenten cualquier duda que tengan o cualquier inquietud o lo que sea que les haya llamado más la atención y deseen compartir. Y los dejo en suspenso para que para la siguiente clase podamos ver cómo es que se hizo el puente entre este teatro profano que todavía era un poquito que apenas iba empezando, pues, y apenas iba teniendo sus orígenes, y cómo llegó al teatro renacentista. El teatro renacentista es este en el que sobresalieron autores como Shakespeare, que es muy famoso en el teatro por escribir grandes tragedias. Y bueno, una serie también de autores y de historias mucho más construidas que hasta la fecha se siguen representando. Entonces, fue también uno de los fuertes auges o fuertes, sí, de las fuertes épocas del teatro, el teatro renacentista que veremos para la siguiente clase. Gracias chicos, nos vemos.